Dice la palabra que quien no fuera como un niño no entrará en el reino de los cielos. Ayúdenos el Señor, amén. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 adelante, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te encarezco, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, esta noche nos habla el Señor a nosotros también, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un hermoso consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, donde le recuerda varias de las situaciones que los hijos de Dios viven y que van a vivir. Se está acercando la venida del Señor muy rápidamente. Y como decía el último versículo que leíamos, ¿no es cierto? El Señor dará una corona, la cual me dará, dice el apóstol Pablo. Qué bueno es tener esa confianza. ¿Cuántos tienen esta confianza en esta noche? Y pueden decir: a mí también el Señor me dará una corona. ¿Podemos estar seguros de eso? Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, el que ama la venida del Señor cada día se está preparando, cada día está en oración, cada día, ¿no es cierto?, lee la palabra, cada día, ¿no es cierto?, está buscando el momento de estar reunido junto a los santos. Se esfuerza por estar en la casa del Señor, a pesar de dificultades, a pesar de problemas, de pruebas. Se esfuerza, sabiendo que un día, ¿no es cierto?, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. ¿Alguien puede decir: nunca me ha tocado llorar? Y bonito es cuando lloramos en la casa del Señor, cuando nos derramamos, ¿cierto? Eso debe ser constantemente. Y si los lagrimales se han secado, dígale: Señor, ábreme los lagrimales para volver a llorar, para volver a sentir tu presencia. Porque por dolores, por aflicciones, por pruebas, ¿no es cierto?, por a veces, ¿no es cierto?, enfermedades que llegan al cuerpo, también toca llorar. Desilusiones, toca llorar. Pero sabe, dice la palabra, que cuando hemos sufrido por el evangelio de Cristo, el Señor mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas ya habrán pasado. Por lo tanto, hoy día en esta tierra, en lo que estamos viviendo hoy, donde la maldad se multiplica cada día, dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Pero eso es para los que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo no se les puede enfriar el amor. ¿Sabe por qué? Porque sin amor nadie verá a Dios. Bendito sea el Señor.
El amor echa fuera el temor. Y usted estará confiado, como dice la Escritura. Leíamos en el devocional un hermoso salmo, el Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Cuántos están seguros de eso? La iglesia debe estar segura, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos promete y nos ofrece a través de su palabra. Por eso la importancia, amados hermanos, de donde usted esté, dar a conocer a Cristo. Y aunque muchas veces le cierre la puerta, y muchas veces, ¿no es cierto?, le pongan, ¿no es cierto?, un muro para que no le hable, usted siga orando. Porque va a llegar el momento en que esa persona a la cual usted le está hablando, el Señor va a obrar, abrirá ese corazón, tocará esa puerta y esa puerta se abrirá. Porque no hay nada que se pueda resistir al poder de Dios. Sobre todo cuando una persona es para salvación. Dios hará hasta lo imposible para que esa persona llegue a Cristo. Yo siempre le digo a mi hermano, no sea que vaya a llegar a la rastra, ¿ah? Porque a veces somos porfiados. ¿No es cierto? Tengo 3 hermanos que están fuera del evangelio y siempre les hablo, les digo, busquen al Señor. Y hay uno que viene siempre para acá, que bien desordenado todavía, grande, ya mayor, pero todavía desordenado. Y le digo, busca al Señor, llega al Señor, porque no esperes llegar a la rastra al Señor, sino que búscale ahora que es tiempo. Entonces, cuando ya tenemos la sana doctrina, y la sana doctrina, ¿no es cierto?, parte con el amor de Dios. Porque sin amor es imposible agradar a Dios. Cuando un cristiano, un hijo de Dios tiene amor, ¿no es cierto?, el amor de Dios en su vida, atenderá la palabra. Y aún cosa más importante, la pondrá por obra. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, te encarezco, te recuerdo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿No es cierto? El apóstol Pablo da a conocer esta realidad. ¿No es cierto? Que nadie se escapará del juicio de Dios. Buenos, malos, ricos, pobres, todos tendrán que llegar un día al juicio de Dios. Y aún los que hemos trabajado en el Señor, los que hemos predicado, los que hemos anunciado de Cristo, también tendremos que ser juzgados, porque Él nos juzgará según nuestras obras también, sean buenas, sean malas, Él nos juzgará. ¿No es cierto? Juzgará a vivos y muertos, los que hayan muerto ya, y los que estén vivos para la venida del Cristo, el Señor también juzgará de la misma manera. ¿Qué le encarece el apóstol Pablo? ¿Qué le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Mire, ¿cuántos años han pasado de que el apóstol Pablo le habla a Timoteo? ¿2000 años? Donde el apóstol Pablo le decía, hace 2000 años, predica la palabra. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando uno tiene el tiempo, sino aún cuando, ¿no es cierto?, el tiempo le está faltando, siempre estará la oportunidad de dar a conocer a Cristo. Santo es el Señor. Porque un cristiano tiene que aprovechar toda la oportunidad, ya sea con su familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, ¿no es cierto?, sus padres, si no conocen a Cristo. Tenemos que dar a conocer que Cristo viene. Los esposos a su esposa, las esposas a sus esposos que no conocen al Señor, que son inconversos, deben hablarle, deben orar por ellos para que el Señor toque sus vidas y puedan reconocer que necesitan también del Señor. Predicando, ¿no es cierto?, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante, ¿no es cierto?, que la palabra sea exhortada. ¿No es cierto? Que redarguyamos acerca de lo que Dios quiere para su iglesia.
¿No es cierto? Cuando el apóstol Pablo le dice, ¿no es cierto?, que Él vendrá y coronará a los que hayan guardado su venida, a los que aman su venida. Y para muchos, y aunque muchos digan, no, si el Señor ya no viene, porque muchas doctrinas hoy día están cambiando y están diciendo que el Señor ya no viene. Y muchos predicadores que comenzaron en la sana doctrina hoy día están volviendo atrás y están predicando todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y están yendo tras las fábulas. Porque en muchos lugares hoy día los predicadores entretienen a la gente. Lo entretienen, hacen un show mientras están en la predicación. Pero no hablan la verdad acerca de lo que Cristo dijo y prometió antes de que Él partiera, antes que el Señor ascendiera al Padre. Él lo dijo, me voy. Y también dijo, un poco de tiempo me tendrán, pero otro tiempo no me tendrán. ¿Ah? Y qué terrible, amados hermanos, es cuando Cristo se aparta de la vida del hombre. Cuando Jesús se fue al cielo, después de lo que Jesús le había predicado, le había exhortado, le había enseñado, los discípulos volvieron atrás, no siguieron predicando, volvieron mucho a sus quehaceres, ¿no es cierto?, a sus trabajos, y dejaron de predicar. Hasta que el Señor toca al apóstol Pedro y empieza a juntar a los discípulos. Y se empieza a juntar un grupito. Y ese grupo empieza a crecer. ¿Pero por qué volvieron atrás? Porque se sintieron solos. Porque ya Jesús no estaba con ellos. ¿Cómo se siente un hijo cuando los padres no están? Cuando un hijo es pequeño y los padres no están. ¿Cómo se siente un hijo? Se siente solo. Se siente como que no tiene con quién hablar, a quién acudir en los momentos de dificultad. Y los discípulos se sintieron así porque Jesús les había dicho, un poco me tendrán y otro poco no me tendrán. Y eso fue así. El tiempo que Jesús estuvo con ellos fue poco, 3 años aproximadamente. Entonces cuando el Señor se va, el Padre lo levanta, ellos quedaron solos. Y como que ya no tenían, ¿no es cierto?, su capitán que los dirigiera. Pero ¿qué le había dicho el Señor? Ya le había dicho, me voy, pero volveré otra vez. O sea, la promesa estaba. ¿Qué es lo que cuesta hoy día tomar? Tomar las promesas. Cada uno tiene que hacer para sí mismo todas las promesas del Señor. Porque las promesas del Señor no son para algunos pocos, son para todos los que aman al Señor, y especialmente los que aman su venida. Entonces los discípulos empezaron a buscar, ¿no es cierto? Cuando ya empezaban a recordar, el Señor nos había prometido algo, que venía el Espíritu Santo, que Él se iba, y le dijo, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, y estará con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por lo tanto, la promesa que el Señor le había dejado no era cualquier promesa. ¿Ah? Mire, cuando una persona está por morir, una persona que ha tenido un buen pasar, y le dice a sus hijos, me voy a morir, pero les voy a dejar un testamento. A todos les he dejado una parte para que nadie pelee, porque generalmente después que mueren los papás siempre quedan los problemas, cuando empiezan ¿no es cierto?, a dividirse las cosas. No, es que yo quiero esto, yo me quedo con esto otro, y quedan los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente dejan un testamento donde le dirigen a cada uno una parte de esos bienes. El Señor dejó a sus discípulos la mejor herencia,
¿Cuál fue esa herencia? El Espíritu Santo, que los iba a llevar a la verdad, a conocer a Cristo. ¿Para qué? Porque mire, estando con Jesús, los discípulos les costó. No fue fácil para el Señor doblegarlos. El Señor les estaba enseñando acerca del amor, de la humildad, que delante de Dios todos son iguales. Pero hubo dos discípulos que se acercaron al Señor. Mire lo que le estaba enseñando al Señor. Y dos discípulos dicen: Señor, así como para callado, cuando tú estés en tu reino, permite que uno de nosotros dos, uno esté a la derecha y otro a tu izquierda. Mire de lo que estaban preocupados. Y el Señor le estaba enseñando otra cosa. Bendito sea el Señor. Ahora, la iglesia de hoy, ¿de qué está preocupada? ¿De qué estamos preocupados? ¿En qué está nuestro pensamiento hoy? A veces está el pensamiento en tener un mejor trabajo, agrandar la casa, cambiar el auto. Quizás cuántos pensamientos materiales están en nuestras vidas. ¿No es cierto que no es malo? Pero ¿en qué está hoy nuestro pensamiento sabiendo que el Señor viene? Dice la palabra: miradme a mí por sobre todos los términos de la tierra. Obviamente tenemos que trabajar, y si Dios nos bendice, ¿a cuánto ha bendecido el Señor? ¿No es cierto? De donde Dios ha sacado a muchos, ¿no es cierto? Lo ha puesto en un lugar mejor. Pero sabe, todo lo que Dios nos da es para honrarle más. No es para olvidarnos, porque muchos de repente dicen: no, si yo por lo que soy es por mi capacidad, es por lo que tengo. ¿Y cuántas personas que dijeron así? Llegó de un momento a otro una enfermedad, un paro cardíaco, y hasta ahí llegaron. Hasta ahí quedó todo proyecto, todo futuro. Nuestra vida está en las manos del Señor. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos y hacemos, como dice la Escritura, hacerlo para la gloria de Dios, para que el Señor siempre vaya cuidando, ¿no es cierto? Nuestro Dios se encarga aún de lo que tenemos. Él se encarga, Él cuida. Y tenemos muchas promesas en la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: redarguye, recuerda a los discípulos, recuérdale que guarden la palabra, que prediquen la palabra. ¿Por qué? Porque hoy día son más los que desertan que los que llegan a Cristo. Porque el enemigo se ha encargado, ¿no es cierto?, de infundir temor. La maldad ha aumentado y ya da miedo salir a la calle. Y el enemigo se aprovecha de esto. Y dice: no vayas al culto, no vayas porque está tan peligroso. Y empieza alguien a decirle: sabe, yo no iría al culto porque está tan peligroso. Y a veces termina tarde y así se encarga el enemigo de infundir temor. Pero dice la palabra, ¿no es cierto?, en las promesas del Señor: Jehová es mi guardador. Es mi guardador. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. No temerás al terror nocturno. ¿Cuántos tienen miedo en la noche? ¿Cuántos duermen con la luz prendida? Hay muchos que no pueden dormir sin la luz prendida. Se apaga la luz y como que empieza el temor, ¿o no? Pero dice la palabra: no tendrás terror de lo nocturno, de la noche, porque Jehová cuidará tu sueño también. Bendito sea el Señor. Pues son promesas del Señor. Por lo tanto, los hijos de Dios se tienen que aferrar realmente a las promesas del Señor, porque esas promesas son para usted y para mí. Son para los que aman la venida del Señor. Bendito sea el Señor.
y exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra, ¿no es cierto?, no es para dar palos, porque hoy día muchos se han convertido en apaleadores. ¿Ah? Y Dios nos manda así. Mire cómo dice: exhorta con toda paciencia, sí, y doctrina. Porque es importante la doctrina. Es importante conocer, ¿no es cierto?, qué es Cristo en nuestra vida. Primero, el Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor. También nos presenta la palabra como nuestro abogado. ¿Ah? Él es el que intercede por usted y por mí cuando fallamos, cuando pecamos. ¿Qué dice la palabra? Si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo para con el Padre. No hay, dice la palabra, otro intermediario. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos dicen: voy a interceder por alguien. No, la palabra dice: hay un solo mediador. ¿Ah? Un solo mediador, el que intercede entre el hombre y Dios. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos oramos por los que están en necesidad, oramos por los que están faltando, oramos por los que han vuelto atrás, oramos por nuestra familia. Ese es nuestro trabajo, orar sin cesar, dijo el Señor. Orad sin cesar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La tentación está todo el día, todos los días. ¿A cuánto el enemigo lo quería dejar en la casa? ¿Ah? Llegó cansado del trabajo y la cama como que decía: ven, tírate aquí, mira, descansa aquí. Porque así es el enemigo. Pero cuando usted realmente ama a Dios, ¿no es cierto?, sabe que el descanso, el reposo está en el Señor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos llegan a veces cansados y a veces hasta con dolores llegamos aquí a la entrada de la puerta? Pero pasamos la puerta y se van los dolores, porque confiamos en aquel, ¿no es cierto?, que un día, ¿no es cierto?, nos llamó para ser su siervo. Por lo tanto, la exhortación, ¿no es cierto?, el reprender la palabra siempre tiene que ser con paciencia y con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y eso está ocurriendo ya. ¿Ah? Y a muchos, ¿no es cierto?, ya están cambiando la verdadera doctrina, ¿no es cierto?, por un evangelio liviano, un evangelio light, ¿no es cierto?, y están olvidando los mandamientos de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos. Muchos, ¿no es cierto?, maestros se convertirán en cuenteros, porque ya no predicarán la palabra, apartarán la verdad, ¿no es cierto? Y la palabra dice que la verdad nos hará libre. Por lo tanto, el cristiano que predica la palabra siempre predicará lo que está escrito aquí, sin cambiar. Porque dice la palabra que hay de aquel que le cambie, ¿no es cierto?, una tilde, una coma a la palabra. Porque la palabra se tiene que entregar tal como está, sin fábulas, sin cuentos, sino con la verdad. Pero tú, ¿no es cierto?, lo dice el apóstol Pablo, y esta noche yo lo tomo para mí, usted tómelo para usted también. Pablo le dice: tú sé sobrio en todo. Y cuando dice la palabra sobrio, no es, ¿no es cierto?, el que no toma o el que no bebe alcohol, sino que sobrio, ¿no es cierto?, es en muchas situaciones de cómo hablamos también. Ser sobrio en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, aún en nuestra forma de orar. A veces oramos y buscamos palabras rebuscadas y queremos presentar una oración así como: si le pongo las mejores palabras, Dios me va a escuchar. Y no es así.
¿Se acuerda cuando Jesús oró por Lázaro? Jesús dijo unas palabras muy sencillas. Y Lázaro no era cualquier persona. ¿Ah? Era amigo de Dios. Era amigo de Cristo. No era un gran predicador, no era un discípulo, no era, ¿no es cierto?, alguien importante, pero era amado por Jesús. Era su amigo. Y cuando Jesús ora por él, ¿no es cierto?, al Padre dice: Padre, tú siempre me oyes. Esa palabra dijo Jesús: tú siempre me oyes. Y sé que ya me has oído. Y cuando fue a la tumba, ¿no es cierto?, a la tumba de Lázaro, le dice: Lázaro, ven fuera. No hizo una larga oración, sino que sabía que Dios siempre le escuchaba, que Dios, el Padre, siempre le oía. Si bien es cierto, hay oraciones que son, ¿no es cierto?, también distintas, ¿no es cierto? Las súplicas, cuando se clama, es distinto a la oración normal, porque cuando, ¿no es cierto?, la palabra habla de los que clamaban a Dios, ¿no es cierto?, no es que decían: Señor, por favor, te pido, no, sino que clamaban a voz en cuello, porque anhelaban la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Hubo pueblos que tuvieron que clamar a Dios para que Dios tuviera misericordia. Tuvieron que hacer ayuno como Nínive, tuvieron que vestirse de cilicio, desde el rey, ¿no es cierto?, hasta el más pequeño de Nínive, para que Dios tuviera misericordia de ellos y no fueran consumidos. ¿Qué quiere Dios hoy día? A lo mejor no quiere que nos vistamos de cilicio, ya no quiere que nos circuncidemos, pero sí que hagamos un acto de humillación delante de Dios, reconociendo que somos imperfectos, porque aquí le aseguro que no hay ninguno perfecto. El único perfecto es nuestro Dios. Y lo que quiere hacer Dios de nosotros, de usted, de mí, es perfeccionar nuestro camino, andando sobriamente. ¿Ah? Sobriamente. ¿Cómo me vería usted, por ejemplo, si llegara a la casa del Señor lleno de cadenas de oro, ¿no es cierto? Cadenas de oro aquí, los dedos llenos de anillos de oro. ¿Ah? ¿Qué diría usted? El pastor debe estar vendiendo droga. ¿Sería lo primero, a lo mejor, o no? Hoy cambió el pastor, mire cómo anda lleno de oro. ¿O no? ¿Aceptaría la palabra igual como hoy? No, ¿por qué? Porque ya no estaría siendo una persona sobria en todo, en nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. No es solamente que una persona no beba, sea sobrio, sino que una persona sobria en todo. La manera de vestir, de hablar, ¿no es cierto?, de cómo tratar al hermano. Yo siempre a la iglesia le digo: no tutee a su hermano. Siempre lo he predicado y lo he dicho. No me gusta el tuteo, porque eso trae problemas. No trae buenos finales. Por lo tanto, usted aquí en la casa del Señor se tiene que tratar de hermano, hermana. ¿Ah? ¿Cómo se vería que le dijera: oye, Bernardita, ven para acá, por favor? Se ve feo. Pero se digo: hermana Bernardita, venga acá, por favor. Cambia la cosa. ¿Por qué? Porque nos tratamos de manera sobria, como hermanos. ¿Ah? Como hermanos. Entonces, por eso Pablo le recuerda a Timoteo, porque Timoteo era joven y estaba en el pleno aprendizaje para llevar la iglesia también, parte de una iglesia. Entonces nuestra iglesia parte en nuestra casa, ¿o no? Sí. Entonces, yo soy sacerdote de mi casa, mi esposa sacerdotisa de la casa, y cada uno de los que estamos aquí es sacerdote y sacerdotisa de su casa. Por lo tanto, cada uno tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a gobernar nuestras casas, aunque cueste,
Pero tenemos que intentar hacerlo, tenemos que trabajar en ello. Porque cuando la casa está bien, partimos bien en nuestra casa, la iglesia también va a andar bien. Así es la iglesia. Somos familia, ¿no es cierto? Nos formamos la iglesia del Señor. Por lo tanto, en nuestra casa, ¿no es cierto? También tiene que haber un trato distinto a como es en el mundo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Era joven y también pasaba aflicciones. Y los jóvenes también sufren, ¿o no? Los jóvenes también. ¿Cuántos fuimos jóvenes? Todos fuimos jóvenes. Sí. Y también sufrimos. ¿Cuántos sufrieron por amor? ¿También se sufre por amor? ¿O no? Sí, sí se sufre por amor. Se sufren, ¿no es cierto?, las decepciones, las separaciones. Se sufre por enfermedades. Cuando alguien le dice, le llegó un cáncer, empieza ya, ¿no es cierto?, una vida distinta. ¿No es cierto? Ya los pensamientos son distintos. Todo cambia. Pero cuando Cristo está ahí, ¿no es cierto?, empezamos a aprender a convivir con las aflicciones. Porque Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo, dijo Dios, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el Señor. Entonces le dice, soporta las aflicciones. Dios no nos dijo que todo iba a ser de color de rosa. Su palabra dice que tendremos que pasar aflicciones. Tendremos que pasar, ¿no es cierto?, enfermedades. ¿No? Pero ¿sabe? Lo importante es para un cristiano es que nosotros como hijos de Dios tenemos a quien acudir. ¿A cuánto Dios le ha dado respuesta? Porque Dios es bueno y no mira nuestra condición. Él sabe, ¿no es cierto?, que somos débiles, somos pobres, ¿no es cierto?, a veces de espíritu, que nos cuesta tener una real comunicación o comunión con Dios. Nos cuesta, no es fácil. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Vio en hombres grandes de Dios, profetas, reyes, elegidos por Dios, puestos por Dios, pero aún así le fallaban a Dios. Pero Dios tenía misericordia de ellos, así como ha tenido misericordia de todos nosotros. ¿A cuánto el enemigo ha puesto malos pensamientos? Sí. Y a veces, ya estás perdiendo el tiempo, mejor, mira, no vas a llegar a ningún lado, quédate en la casa, mejor. Así habla el enemigo. Pero el que es firme dice, no, yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Porque Pablo es uno de los apóstoles que vivió realmente todo el proceso de dolor, de aflicción, y aprendió a soportarlo todo. Él estaba en la cárcel y no se estaba quejando. Pablo pasaba de cárcel en cárcel. Era como esos monitos porfiados, unos que lo inflan así, y usted le pega el combo y quedan parados otra vez. Así era Pablo, ¿no es cierto? Estaba en la cárcel, azotado, herido, le curaba la herida, salía de libertado de la cárcel, ¿y qué hacía? No se iba a esconder, seguía predicando la palabra, seguía predicando. Estaba orando por los presos, predicándole a los presos. Pablo nunca dijo, pero Señor, ¿por qué me toca a mí si yo te predico, yo predico de ti, yo hablo de ti en todo lugar? ¿Por qué a mí? Nunca dijo eso Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo ya estoy listo para ser sacrificado. Ya le he quedado poco tiempo, ya estaba anciano. Y versículo 7, mire, esto es lo que un cristiano debe tomar para sí. Porque no hay nadie que no haya sufrido, si todos pasamos dificultades. Pero el apóstol Pablo dijo, he peleado. ¿Cuántos esta noche pueden decir, yo también he peleado la buena batalla? Porque a veces andamos así como que un día peleo, al otro día estoy como ya cayéndome. Y ese me levanta y vuelvo otra vez así como, así andamos a veces.
Pero Pablo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Podría decir alguien que pasa de prueba en prueba, he peleado la buena batalla? ¿Ah? Pablo pasaba de cárcel en cárcel, pero dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y aquí lo importante para mantenerse firme, porque sin esto es imposible. Pablo dijo, he guardado la fe. Nada lo perturbó, nada. Nada lo hizo mirar atrás ni volver atrás. Y aunque el diablo le recordaba la posición que él tenía antes, Pablo mandaba y tenían que obedecer. Pablo decía, vive o muere. Tenía toda autoridad. Y el Señor lo sacó de ahí. ¿De dónde lo sacó el Señor para hacerlo su hijo? ¿En qué situación estaba? A lo mejor pensando, no, yo ser canuto nunca. Pero el Señor le cambió todo el pensamiento, ¿no? Sí, porque Dios es así. Y Él sabe a quién va a llamar, porque sabe que al que llama a Dios no le va a fallar. Caerá. ¿No es cierto? Dice la palabra que el cristiano pasará por las aguas, pero no se ahogará. Pasará por el fuego, pero no se quemará. Aún estará en el desierto solo, pero ahí Dios estará sosteniéndole en su mano. ¿Cuántos sienten así, que en este momento se sienten así? ¿Ah? Sostenidos solamente por Dios. Porque hay veces momentos que nos vivimos así, estamos así en esa circunstancia, como que todo alrededor nuestro sale mal, pero clamamos a Dios y Él nos sostiene con su mano derecha. Y el apóstol Pablo decía, he guardado la fe. Ese es lo más importante. Es lo más importante para el cristiano. El mejor de los requisitos para ser un cristiano fiel. Un cristiano que nada lo va a cambiar de su manera de vivir la vida como cristiano, guardando la fe. Y luego dice, por lo demás, como yo guardé la fe, me mantuve firme hasta el final y pasó la prueba. Pablo tenía un aguijón. ¿Se acuerda que tenía un aguijón? No especifica la Biblia cuál era el aguijón que tenía, pero probablemente haya sido la ceguera que lo atormentó desde el momento en que tuvo el encuentro con Cristo, porque fue un sufrimiento también para él. Y dice la palabra que 3 veces le dijo al Señor que le sacara el aguijón, que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Ah? Así dice la palabra, bástate mi gracia. No de mi gracia, bástate mi gracia. Eso te basta. Nada más que eso. Mi gracia te basta. Y 3 veces. ¿Y qué podría haber hecho alguien si no estaba parado en la roca que es Cristo? A lo mejor he dicho, bueno, si yo estoy predicando un Cristo que sana y no me sana a mí, hasta aquí no me llego. Pero Pablo no pensó en eso, sino que obedeció al Señor en todo, aún en esta gran dificultad que vivía, pero que no le impedía seguir predicando. Estaba en la cárcel y como ya no podía escribir, porque generalmente se hacía de alguien, un amanuense, un escritor, un escribano, para que le escribiera las cartas. Pero en una oportunidad, ahí el libro de Gálatas dice que, mire, con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. O sea, estaba escribiendo con letras grandes, porque ya a lo mejor no había alguien que le escribiera ahí, pero él solo estaba escribiendo ahí con letras grandes para mandar una carta a una de las iglesias. Nada es impedimento, nada. Ni aún la prueba que estemos viviendo es impedimento para que tengamos una relación agradable con nuestro Dios. Que se nos ayude y nos dé la fuerza para hacer, así como Pablo le decía a Timoteo, te encarezco. ¿Ah? Predica la palabra, redarguye. ¿Ah? Predica y exhorta con toda paciencia
y doctrina. Sea paciente con sus hijos, sea paciente con sus nietos, sea paciente con su esposo o su esposa. ¿Ah? Porque ¿quién es más paciente que Dios con nosotros? Nuestro Dios es paciente con nosotros. ¿Ah? Él es paciente, ¿no es cierto? Y el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Espere con paciencia la respuesta del Señor, porque Él puede tardar, pero nunca se va a olvidar, ¿no es cierto?, de lo que usted le ha presentado, ¿no es cierto?, como petición. Que el Señor nos bendiga esta noche, porque nuestro Dios es fiel, es verdadero. ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? ¿Ah? ¿Cuántos tienen peticiones? Vamos a orar por todas las peticiones. ¿Han llegado peticiones, hermana Marley? Sí, han llegado también varias peticiones, como también la que trajo nuestra hermana Susan, y todos los que tienen peticiones esta noche. Yo les voy a invitar que vengan aquí adelante. Los que le